Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me da mucho gusto que nos acompañen en vivo esta mañana de viernes en Radio Universidad, obviamente, donde más, ya que estamos aquí en cabina con el doctor Guillermo Luébano Bustamante, que nos acompaña hoy para platicarnos de la universidad y sobre todo, como siempre, platicamos de su experiencia y de cómo es posible ser universitario, egresado y seguir siempre siendo universitario. Doctor, qué bueno que nos acompaña, qué gusto que esté con nosotros. Hola Raquel, más bien muchas gracias por la invitación y por supuesto un gusto estar en la radio de nuestra casa, en Radio Universidad. Antes de comenzar, les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Búsquennos en Facebook como egresados-UASLP y ahí pueden encontrar mucha información que tenemos para ustedes de este programa, que lo hacemos juntos como una comunidad, pero también de toda la universidad y de todo lo que ustedes, siendo egresados, pueden seguir en contacto y adquiriendo de nuestra institución, que pueden ser vacantes, puede ser bolsa de trabajo, puede ser educación continua, puede ser posgrado y mucho más que tenemos para ustedes. Entonces, chéquenos en egresados UASLP. Doctor, pues vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo fue que usted se decidió que tú te decidiste a escoger tu carrera y por qué te decidiste estudiarla aquí en la Universidad Autónoma? Bien, bueno, yo soy originario de San Luis Potosí y la universidad de casa, la Universidad del Estado, tiene un enorme prestigio, una historia que le respalda. Y bueno, siendo yo originario de San Luis, en realidad era por la opción más cercana. Me interesaba la carrera de Derecho, siendo sincero, originalmente me interesaban las humanidades, pero nuestra universidad en ese momento no ofrecía licenciaturas en Ciencias Sociales, Humanidades, y opté por Derecho, que no me arrepiento, me gustó mucho y tuve la oportunidad incluso de tener una formación en esta institución pues sólida, una preparación para el desarrollo profesional en muy buen nivel. Y además de todas las actividades que ofrece la universidad, es increíble cómo están las actividades deportivas, culturales, qué es lo que hace rica una universidad pública, ¿no? Y que tienes la posibilidad de dialogar. En el caso de la carrera de Derecho, el profesorado, además de académicos, académicas, están funcionarios públicos, están jueces, están magistrados, en fin, esa riqueza de estar en contacto con la gente que está ejerciendo la profesión. La elección fue más en función de eso, te digo, originalmente me interesaban, yo tenía muy claro, batallé mucho, como seguramente con muchos prejuicios, muchos estudiantes con las matemáticas y con las ciencias naturales, y yo pensaba que tenía más capacidades, habilidades para las ciencias sociales, y bueno, finalmente creo que sí, a eso me dedico todavía. ¿Cómo fue que tu formación en Derecho fue de alguna manera pues acrecentando o continuando con esta inquietud que tú tenías de ingresar a las ciencias sociales? ¿Qué tanto el Derecho complementó esto que desde un inicio probablemente tú ya presentías? Considero que un abordaje a lo mejor no tradicional del derecho, porque sí también, ya te contaré que también hacemos algo de litigio, de postular, etcétera, pero un abordaje complejo del derecho es una herramienta básica. Los abogados en el siglo XIX, por ejemplo, eran considerados los hombres cultos, que sabían latín, que sabían historia, que sabían economía, ciencia política, ¿no? De hecho, algunas de estas ramas, y lo digo con todo respeto, del surgimiento de las ciencias, se desprenden de las facultades de derecho, ¿no? La economía, la ciencia política. Entonces, el derecho tiene en realidad una base, un sustento que posibilita entender otras realidades. También la sociología está muy relacionada con una parte del derecho. De ahí surge que sí, que mi interés continuaba en la formación en ciencias sociales, y el posgrado lo hice en realidad en otras áreas, en otras disciplinas. Yo hice luego la maestría en historia y luego el doctorado en antropología social, no dejando de ser nunca abogado, por supuesto, pero sí siendo un abogado quizá más peculiar, más extraño, y con una formación interdisciplinaria. Y bueno, esto gracias a las herramientas, te decía, que provee la formación inicial de Derecho, que no es solo un campo. Y sobre eso creo que habría que llamar también la atención, que una gran parte de los egresados, las egresadas de la carrera, pues claro que les interesa dedicarse a litigar, a postular, a llevar juicios, pero hay otra parte que también es la investigación y la docencia, ¿no? Y que bueno, que hay gente que lo hace de manera natural y espontánea, pero que también hay una formación para ello, ¿no? Profundizar en la investigación y la docencia
para dedicarse profesionalmente a ello, ¿no? Dar clase y con herramientas y hacer investigación en nuestro campo jurídico. Alguna vez en una consulta médica, por ejemplo, ¿no? El médico me preguntaba que a qué me dedicaba y le digo, bueno, soy investigador en la universidad. Ah, pues ¿en qué facultad? En Derecho. Y me decía, respetuosamente, no lo dijo en mala onda, me decía, bueno, ¿y qué investigan en Derecho? Pues si ahí están las leyes y, ¿no? Lo decíamos respetuosamente desde la curiosidad. ¿Qué hace un investigador en el campo del Derecho, no? Y eso, claro, tiene que ver con el cierto desconocimiento, pero que también la profesionalización de la investigación jurídica pues es más reciente que otros campos de la ciencia, ¿no? Y aparte que es necesaria, precisamente en una de las carreras más tradicionales, por así decirlo, más conocidas, y que es el caso de varias en muchos lugares, es necesario ampliar las visiones, no solo por la empleabilidad, que aparte es algo demandante, pero también por la generación de nuevo conocimiento. El conocimiento tiene que seguir avanzando, a pesar de que las leyes, por ejemplo, tengan un siglo de vigencia, ¿no? Sí, es así, tienes razón, porque en realidad pues también hoy vengo muy presumido porque, bueno, en realidad nuestra facultad es la más antigua, la primera con la que se funda la universidad. Y efectivamente podría parecer que su larga duración o su historia la vuelve inamovible o la vuelve una tradición, pues como diríamos, de una tradición más conservadora. Y en realidad pues sí, en cierto sentido que lo es, pero en otro sentido, la formación constante, la capacitación, pues sirve en todas las carreras, por supuesto, y en la nuestra, porque el derecho en realidad no es tan estático como pensamos incluso muchos abogados, o como piensan muchos abogados, mejor dicho. En realidad está en constante transformación y la capacitación es una obligación ética, profesional, pero también el diálogo interdisciplinario. Ahora mismo con estudiantes en los cursos de posgrado que me toca acompañar, sugiero que miremos de manera más compleja el fenómeno jurídico. No solo son las leyes, ¿no? Está la gente detrás, por ejemplo, están las prácticas, imaginarios, construcciones discursivas, y esto suena como antropólogo cuando hablo de construcciones simbólicas o de discursos, pero es que también eso hace parte del derecho, ¿no? A veces enseñamos a los chicos con el código, con la ley, y entonces la primera decepción es que, bueno, el código decía que a los 15 días debía suceder tal cosa, y cuando van a sus primeras prácticas, profe, pues no pasó así, me dijeron que tal, ¿no? En fin, que hay otras cosas que no se consideran que tiene que ver con relaciones de poder, sin pensar que eso tiene un carácter negativo o peyorativo. El poder está presente en todas las relaciones humanas. Y a veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? En el derecho pensamos que solo es la ley y solo lo que está en el código. Y hay que enseñarles también que hay relaciones sociales, que hay construcciones ahí que no son tan tangibles, pero que están operando en el campo del derecho. Y eso sirve tanto para los que se dedican a la práctica postulando en cualquier disciplina, en la función pública, como para quienes estamos en la academia. O mejor dicho, quienes estamos en la academia lo venimos descubriendo y planteando desde otros enfoques, ¿no? Y que aparte de las ciencias sociales se basan al final en la persona, y la persona es cambiante, es dinámica, no puede ser estática, funciona en sistemas, no puede depender de algo tan estricto en ninguna parte, que esa es una de las virtudes precisamente de las ciencias sociales, estudiarlas desde esa aproximación. Claro, Raquel, esa incorporación de la sociedad y de las personas al derecho es lo que lo vuelve más rico todavía, ¿no? Porque efectivamente pues en las otras ciencias sociales se tiene mucha claridad, ¿no? En la antropología, en la historia, que la centralidad es la sociedad, son los individuos, son las personas. Y en el derecho a veces pensamos que son las leyes y no, son las personas también, ¿no? Finalmente es la sociedad, nuestro interés académico, nuestro interés científico, ¿no? ¿Cómo fue que te decides estudiar tu maestría en historia? Terminas tu carrera de Derecho y bueno, supongo que claramente tú dijiste, yo quiero estudiar un posgrado. ¿Cómo es que te decides a continuar tu camino y en dónde decides continuar tu camino? Mira, muy joven, yo terminé a los 21 años la licenciatura en julio y en agosto ya estaba empezando la maestría, a los 21 años. Terminé a los 23 y sí, a lo mejor uno puede pensar que es una decisión precipitada, que uno debe tomarse su tiempo para meditar qué quiere hacer de su futuro académico o de su futuro profesional en general, pero yo decidí la maestría en historia porque yo tenía un interés más bien temático. Hice tesis, que ya casi nadie hace tesis en ciertas licenciaturas, pero yo incentivo mucho a que la hagan. Es un ejercicio que te da una oportunidad de leer y escribir sobre un tema que te gusta, ¿no? Y no la vuelves a tener quizás si no te dedicas a lo académico. Bueno, hice una tesis sobre estudios del trabajo y eso me llevó al pasado, cuando yo estaba haciendo una tesis sobre la legislación laboral, que es lo que me interesaba. Pues uno se va yendo para atrás a los antecedentes y entonces encontré un momento que no tenía mucha explicación, digamos, en los libros, un proceso, una etapa en la historia de México reciente, y dije, bueno, ¿qué pasaba ahí, ¿no? En este tema del trabajo, en estos años, posteriores a la revolución? Mi duda era así, muy sencilla.
entre 1917, que se promulga la Constitución, y en 1931, que hay una ley federal del trabajo, en esos años que no hay ley federal del trabajo, ¿cómo se resolvían entonces los conflictos laborales si no había una ley específica de la materia, como si teníamos código civil, etc.? Mi duda es muy sencilla. Y eso me llevó, esa duda, que salió de la tesis de licenciatura, me llevó a ir al pasado, y entonces vi que estaba una convocatoria en el Colegio de San Luis, en la maestría en Historia, y pues postulé. Pregunté si me acerqué a algunos profesores, si yo podía hacer algo como, si mi duda tenía futuro en ese camino, y dijeron, bueno, sí, hay que problematizar, hay que complejizarla, hay que contextualizarla, pero sí, es una duda académica, ¿no? Y eso me llevó a hacer la maestría en Historia, y acabó siendo otra cosa, la tesis, cercana. Como muchas veces como muchas veces pasa, sí, que acabé yendo a otro lado, pero a partir de ese encuentro inicial, ¿no? ¿Qué tan diferente fue tu formación en un centro de investigación público, aparte del CONACYT, a tu formación en la universidad? Supongo que evidentemente es distinto. Para ti, ¿cómo fue esta experiencia? Y aparte esta experiencia mucho más ya focalizada en un área que tú ya estabas mucho más interesado y mucho más claro que era lo que tú querías hacer. Pues mira, muchas diferencias. El nivel académico es muy bueno, por supuesto, en el Colegio de San Luis, una institución prestigiada de las ciencias sociales en nuestra entidad. Pero los centros públicos de investigación son más pequeñitos, ¿no? Pues la naturaleza de su estructura es así. En esa medida nos consienten más, es decir, te ayudan más a hacer todos tus trámites. Ellos te ayudan a postular tu beca de CONACYT, ellos hacen todos tus trámites, ¿no? Uno se preocupa muy poco por lo académico, y hay que hacer la tesis. Y la diferencia es que en la universidad pública pues somos un montón, y entonces a veces no hay esta atención tan personalizada. Pero por otro lado, lo que ofrece la universidad pública es un catálogo amplísimo de actividades que los centros públicos pues no se dedican a ello. O sea, la universidad tiene muchas actividades culturales, deportivas, ya decía al principio, artísticas, y mucha formación interdisciplinaria en esos aspectos, y mucha oferta, ¿no? Y los centros públicos de investigación pues no, concentran en ciertas líneas, es así su naturaleza, ¿no? En ciertas líneas de investigación, en ciertas actividades muy concretas, no diversifican tanto como nosotros, que hacemos un montón de cosas y que tenemos todos estos espacios, ¿no? Yo cada vez me sorprendo más cuando tengo la posibilidad, y lo digo de una vez, presumido también otra vez, que yo creo que soy el más universitario de nuestra institución. Tengo la camiseta puesta y cada que voy y descubro un nuevo espacio me sorprende esa diversidad de entidades que tenemos, de áreas. Es un montón de cosas que hay que uno no alcanza a conocerlas, yo creo, en mucho tiempo, ¿no? Y que se encuentran en crecimiento todo el tiempo, Sí. además. Sí, es muy impresionante. ¿Cómo fue entonces tu decisión para continuar con el doctorado? Y aparte del doctorado lo continuaste en otra ciudad, entonces ya representa un cambio más importante. Sí, fíjate que yo hice el doctorado en Guadalajara, en el CIESAS, que es también un centro de investigación prestigiado en el campo de las ciencias sociales, especialmente de la antropología. Y antes de responder esa, después intenté continuar otro doctorado. Me inscribí en la UAM Iztapalapa, en el doctorado en estudios sociales, y empecé, pero ese año se vino una huelga estudiantil en la UAM, en el 2007, y ya yo me regresé, se me acababa también la beca CONACYT. Pero de antropología también se encadena de la maestría. Entré a la maestría, bueno, como ya te contaba, hice una maestría en historia y una tesis vinculada con procesos del trabajo. Ya acabó siendo ligeramente diferente a lo que pensaba, o muy diferente a lo que pensaba originalmente. Y esa me formuló otras preguntas, ¿no? Es así un poquito lo rico de la ciencia o de la investigación, es que concluyes una etapa, un proceso, y no sales satisfecho, sales con más dudas, ¿no? Siempre quieres saber más y más. Es parte de la curiosidad humana, pero que llevada al campo profesional te genera dudas científicas. Y bueno, la investigación de la maestría se volvió un libro que ya publicamos junto con el Archivo Histórico del Estado, que fue donde hice la investigación, digamos, de campo o documental. Y surgieron otras preguntas, otra vez hacia el pasado, hacia el futuro, perdón. Yo pensé, si había encontrado algunas cosas sobre el movimiento obrero, el sindicalismo, en los años posteriores a la revolución, entonces ahora me pregunté, ¿por qué los sindicatos, porque acabé estudiando sindicatos, dije, ¿por qué los sindicatos hoy están tan desprestigiados, ¿no? Porque hoy casi nadie confía en sus sindicatos, en los trabajadores, o pues hay razones, ¿no?, para que haya esto. Y fui a preguntarme eso hacia el presente, y entonces me encontré con un sindicato actual, y ellos se cruzaron en mi camino. La verdad es que así como muchas cosas, lo que llamamos en la ciencia serendipia, los hallazgos fortuitos, siempre y cuando uno esté trabajando o con los ojos abiertos suficientemente, me encontró a mí, un tema me encontró a mí más que yo a él. Y me encontré un sindicato contemporáneo, y yo dije, bueno, pues ya hice un poquito de historia y ya había hecho la tesis del trabajo en la licenciatura. Dije, pues esto estaría bien entender otras cosas del sindicalismo, ¿no?
otras profundidades, digamos, de un sindicalismo actual. Y vi que una de las líneas de trabajo, yo estaba buscando posgrados, estaba buscando el doctorado, estaba una opción en el Colegio de México de postular, digo, no de que me hubieran aceptado, de postular en sociología, estaba de Ciesas, que eran los que me interesaban. Postulé a Ciesas, hice lo mismo, y eso como sugerencia, digamos, para quien le interese el campo académico, está bien acercarse previamente con los profesores, las profesoras que trabajan nuestros temas. Yo le escribí a un par de profesoras que trabajaban en los temas que me interesaban. Una de ellas vino a San Luis una vez, a un evento del Colegio de San Luis, nos vimos, platicamos y me convenció, pues casi me reclutó. Me dijo, nuestra institución está para lo que quieres, mira, aquí yo trabajo estos temas y esto. Y ya me inscribí, postulé, bueno, el proceso, que tampoco es que ella me haya reclutado y ya me admitan en automático, hay que hacer Ceneval y hay que hacer examen de admisión y un montón de cosas, ¿no? Incluso de idiomas, todavía nos hicieron ahí en el CIESAS examen de inglés y yo no sé cómo lo pasé. Y fui admitido y empecé el doctorado en el 2006, te digo, yo todavía ya había estado trabajando, trabajé 2 años, estuve en el Colegio de San Luis y en el Archivo Histórico, pero siempre pensando en el proyecto, siempre estuve preparando el proyecto de doctorado y de hecho estaba en el ámbito académico, en el Colegio de San Luis era asistente de investigación y en el archivo estaba con un contrato por honorarios, pero para una plaza de investigación y estaba todo el tiempo preparando el proyecto. Y pues ya, entré en 2006, tenía yo 26 años. El doctorado estaba 2006-2009, que nunca es real los términos de conclusión. En realidad había una extensión de beca. 2006-2010 era 4 años el doctorado y más una extensión de beca. Todavía existía y ahora están más restringidas. De 5 años en total el doctorado. Entonces, pues sí, son procesos largos, pero que valen mucho la pena. Yo lo agradezco mucho. Y la otra cosa es que además el doctorado todavía era escolarizado. Eso yo lo valoro mucho porque es pesado trasladarse, eso, vivir a otra ciudad, lo que decías. Pero nada tan rico para aprender, porque yo por lo menos no tengo tanta disciplina autodidacta. Y me costaría mucho haber sacado un doctorado tutorial, ¿no? Semipresencial. Yo no sé si me hubiera tardado el doble, por ejemplo, sí, claro. Con las implicaciones que eso tiene. Ya casi no hay doctorados tan escolarizados. El mío eran pues más de 1 año escolarizado, 2 años escolarizados, más trabajo de campo y la escritura de la tesis otro año, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia es muy rica, vivir en otra ciudad como Guadalajara, y luego te digo, me mudé al DF, por eso lo mencionaba al principio, pues te pone en perspectiva, no solo la añoranza de la ciudad propia, sino pues aprender también otras formas de ser de la gente, otros hábitos, otras prácticas, ¿no? Y es algo que yo creo que no tiene comparación. ¿Cómo fue para ti regresar a San Luis? O sea, ¿en qué momento regresas y en qué momento también te integras pues regresas aquí a la universidad y como platicamos fuera del aire, esta visión tan distinta que seguramente tienes regresando ya como un doctor a tu formación inicial que ya quedó mucho tiempo atrás? Fíjate que procuré no despegarme nunca de la universidad. Yo di mi primera clase en la universidad, curiosamente la di en posgrado antes que en licenciatura. Cuando salí de la maestría, un profesor me invitó a hacer estas figuras como adjunto, como su suplente, que no podía ir él siempre, y le pidió al jefe de posgrado de ese tiempo que si yo podía suplirlo. Y en realidad el profesor no podía darla todo el curso, no solo faltar de vez en cuando. Entonces, pues ya me nombraron profesor de posgrado a los 24 años, ¿no? Dar mi primera clase de posgrado. Mi primera clase en la universidad fue en posgrado. Y ahí me fui luego, te digo, de terminar la maestría, pues estuve trabajando, fui al doctorado. Pero en temporadas que venía, ya sea hacer el trabajo de campo, pedía la oportunidad de dar alguna materia y se me abrió la oportunidad. Entonces estuve más o menos en contacto. Concursé, tampoco fue fácil, concursé 2 veces antes de obtener la plaza que gané finalmente. Concursé en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades porque también había dado clase ahí en licenciatura, en Antropología, en Historia. Y había dado clase en Derecho en la licenciatura, no, más bien había dado en Humanidades, en el posgrado de Derecho sí tenía ahí ya algunas materias que había dado, pues no ninguna definitividad ni nada. Y pues te digo, no fue fácil, 2 convocatorias antes, a la tercera pegó, como dicen, la tercera fue la vencida y ya la tercera fue la plaza que gané finalmente. Y te digo, bueno, no fue fácil, pero fue muy significativo. Además que la verdad es que las condiciones para la empleabilidad en el país son difíciles. Yo tengo muchos colegas que batallan para insertarse en las instituciones, que además cuando uno es académico, pues lo que quiere es insertarse en instituciones públicas, es lo prioritario, ya luego las privadas son segunda opción, y excepcionalmente pues también la iniciativa privada, pero uno normalmente busca las instituciones públicas. Y yo tenía una invitación más o menos formal a postular, ¿no? Pues es un proceso que hay que hacer al Colegio de Jalisco y al Colegio de la Frontera Norte en Matamoros,
para postular, nada, o sea, te digo, en este ámbito pues todo es concursado y no es, entonces tenía estas invitaciones y estas posibilidades cuando sale la convocatoria de aquí y pues, y mandé también papeles a la Universidad de Guanajuato, en Campus León, y era una suplencia, no era una plaza definitiva, era un contrato de 2 años, en fin. Yo pues uno está buscando chamba, ¿no? Y tuve la fortuna de que se me considera en mi propia institución, en mi ciudad, que creo que es un privilegio y además que te digo, soy el más universitario ahora de nuestra institución. ¿Cómo puedes contarme? Y obviamente todo esto ha sido un proceso de años y de una trayectoria importante, pero así, en resumen, ¿cómo es que la investigación ha cambiado tu vida? De ese joven estudiante que fuiste cuando ingresaste a la carrera, ahora que eres doctor y que eres maestro y que tienes proyectos activos, que apoyas en la maestría con seminarios, ¿cómo la investigación te cambió como profesionista y también puede ser en tu vida personal? Pues para mí es el trabajo soñado, ¿no? Yo ayer o antier lo decía en alguna reunión con estudiantes, les digo, para mí es mi trabajo soñado, o sea, es lo que te permite hacer lo que te gusta. Y ese, que parece un asunto menor, hoy es un privilegio enorme que mucha gente pues trabaja, y lo digo con conocimiento de causa, que me dedico a los estudios del trabajo. Trabajar en lo que te gusta es un auténtico privilegio, ¿no? Porque pues claro, la mayoría de la gente, si tú le preguntas, trabaja porque tiene que comer, tiene necesidad y hay que hacerlo. Pero además que puedas hacerlo en algo que te gusta es un gusto, es un privilegio. Bueno, me ha cambiado la vida profesional y académica porque pues da una base, la institución tiene una infraestructura, mi cubículo es amplio, tiene todo lo que necesito, la proveeduría de los elementos para hacer mi trabajo. Claro, siempre hay cosas que mejorar en todas las instituciones y en todos los espacios, y esta también tiene algunas cuantas cosas que mejorar, y es tarea de los universitarios emprender esa crítica y esa actitud también constructiva de emprender las transformaciones. Pero bueno, la investigación a mí me permite, te decía, vincular, dar clase que me gusta, leer y escribir que me gusta, que es el proceso de investigar, bueno, más sistematizado, y además acompañar procesos de formación de otra gente, de estudiantes, y parte de mis proyectos, que ahora estamos en el campo de los derechos humanos, está con la vinculación también hacia la sociedad, que es el acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos, comunidades, grupos, sectores vulnerados. Y entonces te digo, pues todo esto, a veces más bien me faltan horas para dedicar a lo que me gusta, hacer todo esto. Pero bueno, fuera de eso, te digo, es un trabajo que es el que yo quería, ¿no? Es el que yo pensaba. O sea, no se hace rico uno aquí, pero da para vivir bien, ¿no? Eso sí, lo digo también con mucho respeto para colegas, pues no es una actividad, los estudiantes mismos no es algo que te vaya a permitir hacerte millonario, pues no es la docencia y la investigación profesional, ¿no? Pero te permite vivir bien, ¿no? Y te permite tener muchas otras satisfacciones más allá de los ingresos. Justamente hacia ahí iba casi mi última pregunta, Guillermo. ¿Tú qué le dirías a un estudiante, gracias, que nos está escuchando y que tiene esta inquietud de dedicarse a las ciencias sociales y en específicamente pues a continuar sus estudios de posgrado y ser un investigador? Muy bien, bueno, pues mis estudiantes del curso de sociología prometieron que iban a escuchar, porque la clase era ahora a las 10, entonces la tarea era que nos escucharan, ¿no? Más voluntario. Y les mando un saludo a mis queridos estudiantes de sociología del derecho. Pues, ¿qué les diría? Que la situación la verdad es que es difícil. Yo a veces suelo ser un optimista informado, a pesar de todo lo que sabemos, mantener la esperanza de que la situación es difícil, la empleabilidad es difícil, las condiciones son muy adversas, pero creo que vale la pena, eso es lo que diría, y tampoco, bueno, uno va empezando también, no hablaré como, digamos, con mucho conocimiento de muchos años, pero en este caminito de empezar a hacer investigación hay muchas satisfacciones, y decía, no es fácil, y requiere algo que a veces cuesta pensarlo a largo plazo, que es, si uno sale de licenciatura y dice, estudiar otros 8 años, por ejemplo, ¿no? 2, 3 de maestría, 4, 5 de doctorado, y dedicarme a hacer tesis, todo. Pues claro, si lo miras así, suena muy tormentoso, y tener que hacer siempre pues la escuelita y la tesis, pero yo diría que vale la pena, y especialmente aprovechar estas posibilidades que quién sabe cuánto más tiempo nos duren, que son las becas, el CONACYT, los posgrados de calidad, todo este asunto. Hoy mismo además estamos celebrando que hoy salieron los resultados del ESNI, entonces vale la pena, ¿no? Es un mecanismo que mientras dure hay que aprovecharlo, que es el de las becas financiadas.
Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te mandan un saludo. Pilar Andalucín dice, qué orgullo le da al doctor, le agrada su alegría y ojalá sea un ejemplo para los nuevos estudiantes. Muchas gracias, Raquel, y un gusto estar en el programa de egresados. De verdad, para mí es un orgullo estar en estos espacios de la universidad y gracias por tu invitación. No, pues un orgullo que nos acompañes, que hayas tenido oportunidad de meternos en tu agenda y que nos compartas tu experiencia profesional y personal también, porque al final el camino y la trayectoria se forma de las dos cosas. Nos da mucho gusto que estés aquí y sobre todo esto, lo que platicábamos, que hay tantas posibilidades que para los profesionistas y esto es muy importante también y nos faltó tiempo como siempre, pero bueno, ojalá nos acompañen más adelante nuevamente. Él fue el doctor Guillermo Luevano Bustamante, mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.